Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Udabol, somos de la carrera de enfermería del primer semestre. En esta oportunidad nosotros vamos a explicar un poco sobre la historia de la enfermería. Mi grupo está conformado por Vanessa Bacaflor, Evelyn Todo Correa, Karen Romero, Jason Romero. y mi persona, Mariela Augusto. Historia de la enfermería. Primeros tiempos. Según indica Colliere, el origen de las prácticas de cuidado está ligado a las intervenciones maternales que aseguraban la continuidad de la vida y de las especies. La alimentación como necesidad básica que implica suplencia y ayuda por parte de la madre o sustituta. En primeros estudios evolutivos del hombre es considerado como la práctica de cuidado más antigua. Edad Media. El cristianismo y su organización tuvieron vínculos históricos importantes con las prácticas de cuidados de enfermedades, desde los monasterios a través de las órdenes religiosas. La demanda de hospitales y sanitarios en las rutas seguidas por los cruzados propicios la aparición de las órdenes militares dedicadas a la enfermería. Los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, los caballeros teutónicos y los caballeros de San Lázaro. Edad moderna. Hasta el año 1500, la escasa atención en cuanto a la reglamentación de los cuidados de enfermería practicados en ámbito doméstico propició una variedad de grupos que ejercían estas actividades fuera de los ámbitos institucionales. Nodrizas, partera o comadrona, grupos decididos al cuidado a domicilio y grupos dedicados a otras prácticas sanitarias. Edad contemporánea. En 1860 se inauguró la Escuela Nightingale de formación para enfermeras, la cual constituyó una institución educativa independiente financiera por la Fundación Nightingale. La originalidad del proyecto fue considerar que debían ser las propias enfermeras las que formasen a los estudiantes de enfermería mediante programas específicos de formación y haciendo hincapié tanto de intervenciones de enfermería hospitalaria como extrahospitalaria para el mantenimiento y prevención de la salud tanto del individuo como de la familia. Nightingale, reformadora del concepto de enfermería, le dio una nueva directriz a la ciencia del cuidado del ser humano, además a diferenciar de lo que era medicina de enfermería. Florence, reformadora del concepto de enfermería, le dio una nueva directriz a la ciencia del cuidado del ser humano, además a diferenciar lo que era medicina de enfermería, desde el punto de vista de que la enfermería situaba al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actuase sobre él en un ambiente limpio, libre de agentes patógenos. Tendencias y modelo. Modelo de enfermería moderna, naturista o del entorno, Florence. Modelo de las 14 necesidades, Virginia Henderson. Teoría del déficit de autocuidado, Dorothea. Modelo de enfermería psicodinámica, Hildegard. Modelo de adaptación, Calista Roy. Modelos de campos energéticos o seres humanos unitarios, Martha Rocker. Florence Nightingale. La primera teoría de enfermería nace como Florence Nightingale. A partir de allí nacen nuevos modelos, cada uno de ellos aporta una filosofía de entender la enfermería y el cuidado. Desde sus orígenes era considerada como una ocupación basada en la práctica y en el conocimiento común. No era considerada como ciencia. El conocimiento científico aparece con la primera teoría de enfermería. Las enfermeras comenzaron a centrar su atención en la adquisición de conocimientos técnicos que les eran delegados, como la aplicación del libro Notas de Enfermería de Florence Nightingale. En 1852 se centró la base de la enfermería profesional en su libro. Florence intentó
definir la aportación específica de enfermería al cuidado de la salud. Florence Nightingale dijo: si la enfermera es un ser inteligente y no una mera transportadora de dietas al paciente, dejémosla poner en práctica su inteligencia. Es fundadora de la enfermería moderna. Ella trató de definir la situación de la enfermera con el paciente. Dijo que hay que prevenir el ambiente para evitar enfermedades. Estableció normas para enfermería. Su primer libro que publicó, Notas de Enfermería, nació el 12 de mayo de 1820, Día Internacional de la Enfermería. Nació en Florencia, fundó la primera escuela de enfermeras en el St. Thomas en Londres, museo hoy día. En su escuela estableció unas normas evitando que prostitutas y borrachas ejercieran la enfermería. Luego se fundaron 3 escuelas en Estados Unidos basándose en sus teorías y modelos. Finalmente, por el tifus, se enclaustró en casa, donde escribió mucho sobre enfermería. Murió el 13 de agosto de 1910 cuando tenía 90 años. Rol de la enfermería. Definió cuál era el rol de la enfermería, y el papel de la enfermería es ayudar a la naturaleza, colocando el nombre de las mejores condiciones para que ésta actúe en el entorno. Para Florence Nightingale, entorno era todo aquello que rodeaba a los pacientes y que la enfermera utilizaba para mantenerlos. El aire puro, agua limpia y pura para la higiene del paciente. La luz tenía que ser directa y ser luz solar, pues tenía un efecto purificador del ambiente. Una buena temperatura corporal, control de los ruidos, pues alteran la mente y la naturaleza. Ella define al hombre: es un instrumento pasivo de los elementos de la naturaleza, sometido a sus leyes. Salud: usar adecuadamente la energía vital con sus factores preventivos, como ser el aire, luz, calor, limpieza, tranquilidad y alimentos. Enfermedad: intento de la naturaleza para curar. Es un proceso reparador de la naturaleza, de la salud y la enfermedad con sus respuestas de las leyes de la naturaleza. Los símbolos de la enfermería son como cofia, uniforme, capa, caduceo y lámpara. Virginia Henderson, modelo de las 14 necesidades humanas desarrollado por Virginia Henderson. Trabajó en definir la profesión que eran los cuidados de enfermería. Nació en 1897 en Kansas. Desarrolló su interés por enfermería a partir de la Primera Guerra Mundial y estudió en Washington y trabajó en Nueva York como enfermera visitadora. Función propia de la enfermería. Para ella, ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyan a su salud o recuperación, o lograr una muerte digna. Actividades que se realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad y conocimiento. En 14 necesidades básicas. Necesidades que las satisface al ser humano si está sano. 1. Respirar normalmente. 2. Comer y beber adecuadamente. 3. Eliminar los residuos corporales. 4. Moverse y mantener una posición conveniente. 5. Dormir y descansar. 6. Elegir prenda de vestir adecuada y ponerse y quitarse la ropa. 7. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, adaptado a la ropa y modificando el ambiente. 8. Mantener el cuerpo limpio y bien cuidado y proteger la piel. 9. Evitar peligros ambientales y evitar que perjudiquen a otros. 10. Comunicarse con los demás. Como 11 tenemos rendir culto de acuerdo con su propia fe. 12. Trabajar de alguna manera que produzca sensación de lóbulo.
13, jugar y participar en diversas actividades recreativas. Y como 14 tenemos que aprender y descubrir o satisfacer las curiosidades que conduce al desarrollo normal, a la salud y utilizar las instalaciones sanitarias disponibles. Dorotea Oren, tendencia, suplencia, ayuda, modelo del déficit de autocuidado. Nació en 1909, enfermera americana, se formó en Washington, obtuvo varios títulos, trabajó como enfermera hospitalaria y finalmente docencia. Trabajó para los planes de estudios de enfermería, trabajando en el Ministerio de Salud, quería saber el propósito de enfermería y en 1959 empezó a interesarse y publicó en ese año sus primeras publicaciones, empezando en su docencia y desarrollo el concepto de enfermería y su autocuidado. En 1970 deja la docencia y pone en consulta privada. En 1971 publicó su primer libro, Conceptos y prácticas de enfermería, donde pone sus conceptos que era muy complejo de entender y luego fue aclarando los conceptos simplificándolos. Hasta hoy ha trabajado en el desarrollo de su teoría del déficit de autocuidado en su modelo. Hay 3 teorías y se aplican en la escuela americana y europea. En los conceptos, el modelo de déficit de autocuidado tiene 3 teorías. 1. Teoría del autocuidado, es decir, cuidarse a uno mismo. 2. Teoría del déficit de autocuidado. Esta desarrolla la razón por la cual una persona se puede beneficiar de la enfermería. 3. Teoría del sistema de enfermería, o sea, es la teoría unificadora. Las definiciones. Función de enfermería: ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo las acciones de autocuidado para conservar la salud y vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. Autocuidado: actividades que los individuos aprenden y realizan de forma deliberada para mantener la vida. Su carencia puede producir la enfermedad o muerte. Persona o individuo con fuerzas de la naturaleza, funciones biológicas y sociales con potencial de aprender y desarrollarse. El entorno no llega a definirlo y se interpreta como todo lo extremo al individuo que le rodea. La salud es un estado caracterizado por una totalidad en la estructura y funcionamiento corporal, y la enfermedad es lo contrario, que afecta el equilibrio de la integridad de las personas. Hildegard Peplau, tendencia de interrelación. Ella nació el 1 de septiembre de 1909 en Pensilvania. Prosiguió los estudios especializándose en enfermería psiquiátrica. Trabajó en la Segunda Guerra Mundial en especialidad de neuropsicología. Fue la primera autora que puso un modelo conceptual después de Florence Nightingale. Su contribución a la enfermería es grande y también a la especialidad de psiquiatría. En 1952 publicó un libro llamado Relaciones interpersonales en enfermería. Su visión es novedosa, pues se basa en que la enfermera tiene un conocimiento de sí misma y estimula a los pacientes para crecer y desarrollarse, mejorando su potencial de salud. Se dedicó a la investigación, docencia y práctica privada. Fue vicepresidenta de la Asociación de Enfermería Americana y se jubiló en el 74. Y ella es miembro de la Organización Mundial de la Salud y estudió mucho. Su modelo se denomina enfermería psicodinámica. Es un proceso intrapersonal, terapéutico y significativo, un instrumento educativo y una fuerza de maduración que hace que la persona avance hacia una vida creativa, constructiva, personal y comunitaria. Esto hace referencia a que el paciente tiene que tener relación con la enfermera. Las definiciones de la meta, paradigma, enfermero y enfermera: es un profesional capaz de comprender su propia conducta, ayuda al paciente de identificar los problemas a las dificultades percibidas, aplica los principios de relaciones humanas a los problemas y fomenta el desarrollo de la personalidad enfermera y paciente, y tiene responsabilidad legal. Diagnóstico enfermero. El diagnóstico enfermero o diagnóstico de enfermería en el contexto de la enfermería es un juicio sintético de las respuestas humanas del individuo, familia o comunidad que requieren cuidados de salud en la prevención de la enfermedad, el mantenimiento y mejora de la salud o el fin de la vida. Su objetivo es identificar el estado de salud en un paciente o cliente y los problemas relativos al cuidado de su salud. Según Marjorie Gordon, un diagnóstico de enfermera es un problema de salud
real o potencial que las y los profesionales de enfermería en virtud de su formación y experiencia tienen capacidad y derecho legal de tratar. Los diagnósticos de enfermería, actividades, por lo tanto, problemas que pueden prevenirse, resolverse o reducirse mediante actividades independientes de enfermería. Tipos de diagnóstico. Hay los reales, de riesgo, posibles, de bienestar y de síndrome. Diferencias entre diagnóstico médico y diagnóstico de enfermería. Una de las dificultades que nos podemos encontrar en la utilización de diagnóstico de enfermería es establecer la correcta identificación entre diagnóstico de enfermería y diagnóstico médico. Conviene dejar claro este aspecto antes de abordar. El diagnóstico médico fija su atención en la patología, tratamiento y curación de la enfermedad. El diagnóstico de enfermería fija su atención en las respuestas del paciente o familiar a su enfermedad o en los factores que pueden afectar el mantenimiento de su salud óptima. Así concluyó la explicación de nuestro tema, Historia de la Enfermería, de la materia Enfermería General 1 con la licenciada Judith Giovanna Mendoza.